a participar del simposio del Congreso Argentino en Córdoba en mayo de 2019, para lo cual vamos a armar 6 trabajos, y por eso yo pasé un mail convocándolos a todos los que quieran participar. Así con tiempo vamos armando el programa y bueno, tenemos la posibilidad de una vez más presentarnos como sociedad. El otro tema que le quería comentar, que la mayoría ya lo saben, se va a dictar un curso de ecodoppler y prácticas ecoguiadas en el Centro Quirúrgico Rosario. Los directores son el doctor Venecia y el doctor Segura. Y contamos con 2 medias becas para aquellos que se quieran anotar y participar. Así que si hay más de 2 postulantes, haremos un sorteo, pero bueno, están a disposición de los socios, así que... ¿Cuándo es? El 27 y el 28 de junio, viernes y sábado. La otra semana. Tendría que decir el costo de la media beca. Y son costo 3.500. 3.500 pesos. pesos. Así que bueno, le dejo la posibilidad de hacerlo, que tenga interés, que me diga y lo manejamos. Bueno, hoy tenemos el gusto de recibir al doctor Ariel Dogliotti, quien es jefe del Servicio de Recuperación Cardiovascular del ICR y jefe del Departamento de Docencia del Grupo ONI, y además un eximio guitarrista, que es más importante que todo. Absolutamente. Y bueno, nos va a hablar de nuevas estrategias terapéuticas para la TBP y el tromboembolismo. Así es. Ariel, te Bueno, escuchamos. buenas noches. Somos pocos, así que si podemos interactuar mejor. La idea, como siempre, mi idea es generar más dudas que certezas, que respuestas, porque yo tengo más dudas que respuestas. Mi actividad principal en este momento es dedicarme a la metodología de la investigación científica y a la publicación de estudios. Entonces yo le decía al doctor Genta, mira, no sé una sola dosis de lo que voy a hablar, ni una, así que no esperen de mi charla una charla práctica, porque no lo soy. Así que vamos a hablar de estas 2 entidades. Recién la doctora, ¿cómo es tu nombre? Jorgelina. Jorgelina me decía, bueno, sigue siendo el gran simulador la embolia de pulmón. Y sí, sigue siendo el gran simulador. Entonces, la primera pregunta que aparece es si es el gran simulador, habría que plantearse si esto es cierto. Porque ¿cómo sabemos de los síntomas y signos de alguien que simula? Fíjense qué interesante. Para la embolia de pulmón son 1880 pacientes, es un numerito interesante. Digamos que todas son sospechosas y algunas han sido confirmadas y algunas otras no. Y miren qué interesante, ¿no? La inespecificidad de los síntomas. El 50% de estos individuos tenían disnea y el 51% en aquellos que no fue confirmado. Dolor torácico pleural, parecido. Tos, parecido. No sé, es muy loco esto, ¿no? Es muy loco. ¿Sigue siendo el gran simulador? Claro. Claro. Ahora, ¿qué tiene esta gente? No sé. No sé, pero tienen disnea. Si ustedes piensan, por ejemplo, que hablemos de qué clase de disnea, disnea de reposo o disnea de esfuerzo. Si nos vamos por encima de los 70 años, cualquier individuo tiene una disnea grado 2. Por lo tanto, la disnea deja de ser específica en términos etarios. En términos etarios. Por lo tanto, fíjense si las tasas de eventos sintomáticos o signológicos de la embolia de pulmón confirmada se parece a la no confirmada, yo ya no puedo saber si esta disnea es por la embolia de pulmón o no. Porque si quien no la tiene puede tener disnea, el individuo que tiene una embolia de pulmón puede tener disnea de una causa que no es la embolia de pulmón. ¿Por qué atribuirle entonces a la embolia de pulmón la disnea? Y así podemos hablar de todos cada uno de síntomas y signos que tienen estos individuos. Por lo tanto, yo puedo decir que si estos individuos que no tienen embolia de pulmón tienen los mismos signos y síntomas que los que tienen embolia de pulmón, yo no sé qué signos y síntomas tienen los pacientes con embolia de pulmón.
Bien, ya partimos de la base que no sabemos quién tiene una embolia de pulmón. Y vamos a ver a lo largo de la charla, o lo podemos hablar, que cuando no sabemos algo, los investigadores intentamos hallar variables relacionadas a un evento, y hacer complejos estrategias estadísticas, análisis multivariado, etcétera, etcétera, para hallar una variable que se relacione con un evento. Entonces decimos, la variable que se relaciona con un evento es una cirugía, sí. Hay algunas que están claramente expresadas y claramente estudiadas y fácilmente identificables. Entonces, si empezamos con la profilaxis, podríamos decir que para prevenir, y en esto no hay ninguna duda, la trombosis venosa profunda o la embolia pulmonar aguda, decimos que cómo nos paramos frente a una cirugía, y ahí nos preguntamos qué tipo de cirugía y en quiénes. Porque de qué se va a operar este señor o esta señora y cuál es el contexto morboso en el que está sometido este individuo. No hay ninguna duda que todos los individuos que van a ser sometidos a una artroplastia total de rodilla o de cadera o una fractura de cadera o que haya tenido ya una trombosis venosa profunda previa o una embolia de pulmón, deben recibir profilaxis para, digamos, en este caso primaria y en este caso secundaria, para prevenir una embolia de pulmón. ¿Por qué? Porque está claramente descrito que reduce la mortalidad por todas las causas, la anticoagulación profiláctica en todos estos individuos, en términos muy groseros, en más allá del 60% reduce la mortalidad en estos individuos. Porque la otra pregunta que uno podría hacerse es, ¿cuántos individuos sometidos a estos procedimientos van a tener una trombosis venosa profunda? Bueno, para eso habría que hacer un estudio y hacerle a todos estos individuos una ecografía, un Doppler venoso, etcétera, etcétera, y aún así se nos estarían escapando por los falsos negativos del Doppler cuántos de estos individuos van a tener una trombosis venosa profunda, cuál es la magnitud de la trombosis venosa profunda y cuál de todas las trombosis venosas profundas van a terminar en una embolia de pulmón, y cuál de todas esas embolias de pulmón son pequeñas, de moderado riesgo o de alto riesgo, y cuántos de estos individuos se van a morir. Por lo tanto, si tengo que atravesar todos estos pasos del pensamiento metódico para llegar a una conclusión, tengo que poner en la balanza cuál es el riesgo de que un individuo sangre porque lo voy a anticoagular. Sin embargo, frente a estas dolencias, a estas intervenciones y frente a esta preexistencia, no cabe ninguna duda que todos los pacientes, debido a la alta tasa de embolia y de mortalidad que tienen estos individuos, que es la tercera causa de muerte después de las cardiovasculares, hablemos de corazón y cerebro, digamos, es la tercera causa de muerte, por lo tanto, ninguno de estos individuos puede no tener profilaxis de anticoagulación. Yo no sé qué está, digamos, costó mucho convencer, fundamentalmente a los traumatólogos de esto. Costó mucho convencer. Y de hecho todavía existe quien se niega. Pero hoy negarse es una grosera mala praxis. Es una grosera mala praxis. Entonces les decía, si tengo que atravesar tantos pasos, no los pacientes que acabamos de mostrar recién, porque son pacientes de alto riesgo todos, pero después vamos a empezar a ver que hay individuos de riesgo medio e individuos de riesgo bajo, donde empieza a cobrar valor entonces el riesgo de la anticoagulación. No hay modelo conceptual más interesante de riesgo-beneficio que otorgan los anticoagulantes. Porque si un anticoagulante es muy bueno, el riesgo de sangrado es mayor. Entonces es muy interesante porque es una balanza interesante. Yo, bueno, no traje ahora, yo me dediqué a trabajar en anticoagulante y fibrilación auricular y a publicar en varias revistas afuera de estos, y mostramos cómo los nuevos anticoagulantes orales comparado con warfarina reducen la mortalidad por todas las causas en fibrilación auricular. Eso lo publiqué
en European Heart. Y no tendría por qué ser muy distinto en esto, y vamos a ver qué hay en esto. Pero digo, no hay balanza más interesante que el riesgo de sangrado y el efecto benéfico de un anticoagulante. Cuando uno dice, bueno, pero con warfarina sangran más, claro, porque es mejor anticoagulante que los nuevos anticoagulantes orales. Porque el beneficio de los nuevos anticoagulantes orales tal vez no sea la anticoagulación, sino la reducción del riesgo de sangrado. ¿Por qué? Bueno, porque yo puedo regular el nivel de anticoagulación con los viejos anticoagulantes y no puedo hacerlo con los nuevos anticoagulantes porque no tengo un marcador para saber el nivel de anticoagulación que tienen estos individuos. En fibrilación auricular es más fácil, más interesante porque yo puedo medir la tasa de accidente cerebrovascular y puedo medir la mortalidad global por todas las causas. En trombosis venosa profunda es más difícil porque los puntos finales de esos estudios son embolia de pulmón o muerte. Pero ¿qué nivel de embolia de pulmón? ¿Y cómo llego al diagnóstico de embolia de pulmón? ¿Porque tiene síntomas o porque no tiene síntomas? Porque hay muchísimas embolias de pulmón que son absolutamente asintomáticas. Entonces, es interesante pensar que si estudiamos a todos los pacientes, vamos a encontrar mucha más embolia de pulmón de la que suponemos que existen. Ahora la pregunta es, si estudiamos a todos los pacientes, corremos el riesgo de anticoagular a gente a la que no le va a pasar nada por más que tenga una embolia de pulmón. Y lo único que se va a expresar es el sangrado. Por eso, como regla general en medicina, cuando alguien me dice, le hice este estudio, total de más no está, siempre está de más. Pero no por la invasividad del estudio, sino porque lo que voy a hacer con ese resultado. Bueno, vieron que no estoy hablando de esto, estoy hablando de método. Entonces, bueno, ¿quiénes tienen riesgo de trombosis venosa profunda? Todo esto, digamos, es muy interesante. Digamos, podemos no leerlo a todo esto. Y podemos decir, alguien que está enfermo de alguna cosa tiene más riesgo de tener una trombosis venosa profunda que una embolia de pulmón. Porque puedo seguir con la lista. Y se me va a terminar el libro de medicina interna y todos van a estar incluidos en riesgo de embolia de pulmón. Y ahora vamos a ver cómo se han intentado descubrir factores de riesgo que generan, o al menos se relacionan estadísticamente con embolia de pulmón. Ya no puedo hablar de etiología, tengo que hablar de contexto. Porque yo podría decir, un individuo mayor de 60 años tiene más riesgo de tener embolia de pulmón que alguien que tiene menos de 60 años. Sí, es cierto. Pero si nosotros a la palabra edad, ¿por qué la edad podría producir más embolia de pulmón? Bueno, ¿qué se nos ocurre? Mayor patología. ¿Por qué tiene mayor patología? Claro, porque si no edad, es una suma de 4 letras, nada más. Y las letras no enferman a nadie. La edad está atravesada por un montón de enfermedades. Pero si el individuo no tiene ninguna enfermedad, ¿por qué va a tener más riesgo de embolia de pulmón? O de trombosis venosa profunda. No sé. ¿Qué sé yo? Podríamos pensar y lucurar, pero la verdad que no lo sé. Bueno, reposo, claro, esta está clara, digamos, acá todos. EPOC, insuficiencia respiratoria en los últimos 30 días. ¿Por qué será que el EPOC tiene más riesgo de producir embolia de pulmón? ¿Será que está más en cama? Cuando aparecen todas estas variables, lo interesante es que no estamos diciendo que esto es causa. Estamos diciendo que esta es una dolencia que se relaciona estadísticamente con. Porque detrás de esta dolencia uno podría decir, a lo mejor no es el EPOC. La mayoría de los EPOC, ¿por qué son causados? Por tabaquismo. El tabaquismo produce hipercoagulabilidad. Entonces, por eso digo que hay una relación
de causa-efecto, que es solamente estadística, y no una relación causal etiológica, porque detrás del EPOC hay una cosa que sí produce hipercoagulabilidad. La insuficiencia cardíaca, bueno, podríamos hablar de rémora venosa. Los cánceres, claro, tienen